Hermanos, tengan buen día. Me es muy grato a través de este medio saludarles. Gracias sean dadas al Señor que de nuestra hermandad, de algunas situaciones de salud, ya se han ido los más reponiendo, y sigamos orando al Señor Dios para que la misericordia del Señor Dios sea con todos los nuestros. Voy a hacer una oración, voy a rogar al Señor, porque me corresponde de apoyar una vez más a través del texto la enseñanza que nos permite el Señor Dios tener con nosotros. Así que voy a orar al Señor. Mi Señor, eterno Padre Celestial, Señor, acudimos a tu misericordia y a tu gracia. Mi Señor, si bien lo puedo recordar que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, Señor amado, cuanto más que tú sazones nuestras vidas para que tu pueblo pueda, mi Señor Dios, sentir toda vez que es tu presencia, que es tu Espíritu el que nos lleva, Señor Dios, a encauzarnos y a obedecer tus enseñanzas. Gracias, Señor Dios, por tener esta enseñanza. Se lo agradezco por Jesús, mi Señor. Amén. Hermanos, en el capítulo 8 de Romanos, versículos 5 y 6, está la enseñanza que confirma lo que ya nuestro hermano ha expuesto, y deseando que para nosotros sea motivo de mucha bendición. Dice así el texto bíblico: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, hermano, voy a tomar parte de la enseñanza que ya ha sido expuesta de Gálatas 5, versículos 16 al 21, porque me es más cómodo para adentrar a lo que voy a desarrollar. Pero recordando algo muy importante, que tiene relación a nuestra condición, a nosotros, que son nuestras vivencias diarias, porque en verdad todos nosotros, todos luchamos contra los deseos de la carne. Todos quisiéramos, en todo lo más expuesto, es de agradar a Dios y no tener que ir a la presencia del Señor, quizás con nuestro rostro cabizbajo, porque hemos cometido pecado, porque hemos transgredido. Pero gracias sean dadas a Dios, porque nuestro hermano mayor, Jesucristo, Señor nuestro, Él tuvo nuestra misma condición, y Él nos entiende las luchas que nosotros tenemos para agradar a Dios el Padre. Es así en que quiero recordar que Jesús hizo una hermosa aclaración a sus discípulos cuando el Maestro fue a orar. Y esto demuestra a la verdad que el Espíritu siempre está dispuesto, pero no la carne. Pero denos al Señor Dios la gracia, la sabiduría, para que la carne sea subyugada, el Espíritu esté sobre la carne. Esto tenemos que entenderlo de esta forma. ¿Por qué es esta lucha? Porque si la carne, este cuerpo físico, hubiese sido obra íntegra del cielo de Dios, no tendríamos que pasar todas estas vivencias de pecado, de maldad,
que hoy vive el género humano. Entonces, como la carne fue tomada de aquí del polvo de la tierra, y esta carne, recuerde que el Señor lo aclaró, hay dos cosas importantes que no serán parte de la vida futura espiritual. La sangre y la carne no tienen parte en la vida venidera. Pero vemos nosotros que la sangre es muy importante hablarlo al respecto, porque voy a hablar de una sangre especial, de la sangre de Cristo, porque todos los sacrificios que hubieron en el altar, todo ello simbolizaba el derramamiento de sangre que vendría a través de Cristo, para que la culpa del pecado fuese ciertamente en Dios perdonada y justificada. Entonces, bendita es la sangre de Cristo, pero no así nuestra carne. Nuestra carne vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, la sangre. Me quiero recordar de que la sangre de Abel dice que clamaba justicia, pero la sangre de Cristo, esa sangre gloriosa y maravillosa que ha venido sobre los pecadores, la justicia de Dios es mucho mayor que la que clamaba desde la tierra. Imagínense, la sangre cayó a la tierra y la sangre clamaba justicia. Y la sangre de Cristo clama perdón. Alabado sea Dios. Bueno, fíjense que es muy importante lo que nos relacionamos en cuanto a las obras de la carne. Es una realidad que Pablo siempre, en la gracia del Señor, pudo conducir las iglesias, y lo hizo, por cierto, con mucha sabiduría, con mucha templanza y, por cierto, muy centrado siempre en sus consejerías. Pero vemos nosotros que, por un lado, el apóstol mostraba a los hermanos, a los que eran libres, pero nos vamos a encontrar que de una forma muy equilibrada también Pablo les advertía en que habían algunos que usaban esa libertad para la carne. Mal lo entendieron, mal lo comprendieron ellos. Ahora, Pablo les muestra en que ellos ya fueron liberados en Cristo. Cristo ya les libró. Pero centrémonos un poco. Tal vez fue el pensamiento de los más que pudieron decir, ya tenemos libertad y podemos hacer lo que quisiéramos. Ahora, de ese modo, daban ocasión a la carne. Pablo advierte que personas así terminan abusando de esa libertad, y por cierto que ello lleva a dar una ocasión a la carne. Aquí voy a recordar la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo, vale decir que los deseos de la carne pueden limitar esa libertad que el Señor Dios nos ha hecho libre. Yo quiero recordar, siempre tomando ejemplos bíblicos, un ejemplo muy acertado a lo que estamos tratando esta mañana, es en cuanto a los cristianos carnales que eran parte de la iglesia de Corinto. Al leer nosotros las cartas de Pablo a los corintios, se muestra que los creyentes de aquella región, ellos no habían alcanzado la madurez y la firmeza espiritual que Dios quería ver de ellos. Si hacemos una breve reseña en el tiempo, recordamos que el libro de los Hechos nos recuerda que Pablo estuvo más de 3 años con los corintios, vale decir, en 3 años un pueblo deseoso de saber y que recordamos que
los corintios vienen prácticamente como escapando, como huyendo de la filosofía de los griegos. Y ahí Pablo dejó centrada la gracia del Señor. Pero recordamos que en aquella región muchos no habían alcanzado la madurez y, por cierto, la firmeza espiritual que Dios quería ver en ellos. No era el propósito de Pablo, es lo que Dios quiere ver en nosotros, es lo que Dios desea también a través de cada ministro. ¿Qué desea el ministro? Ver que el trabajo arduo de predicar la Escritura, de predicar la palabra de Dios, son ciertamente el de lograr el cometido no del ministro, es el cometido de Dios. Por algo quedó la palabra. Y la palabra de Dios nos va a llevar siempre nos va a llevar para que en nuestras reflexiones, en nuestras meditaciones, por la palabra de Dios podamos entender que estamos en falta, en pecado. Es volver un poco todo lo que está en el libro de los Gálatas. A través de la ley, Pablo hace una aclaración muy hermosa. Dice que él, a través de la ley, él reconoció el pecado. Porque para ellos la ley era el espejo de Dios. Y nosotros, si vamos a la Escritura, también la Escritura, Pedro nos habla también acerca de que la palabra es como el espejo. Entonces, lo que yo no veo frente a un espejo, pero lo ve Dios. Cuando yo voy a un espejo, yo no veo mi interior, yo veo mi exterior. Entonces, cuando la ley y la palabra del Señor en el tiempo de la gracia lo vemos nosotros como un espejo, bueno, yo me veo exteriormente, pero el que ve mi interior es el Señor Dios. Qué importante es esta reflexión. Entonces, Dios quería de ellos ver acciones de arrepentimiento y que ciertamente las enseñanzas del apóstol en ellos fuesen recibidas de tal forma para que cambiaran en sus actitudes. Entonces podemos ver lo siguiente, que a pesar de haber tenido suficiente tiempo para haber crecido en la vida cristiana, bueno, ellos continuaban siendo carnales e inmaduros. Mire, carnales e inmaduros. Esto lo demuestra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, los primeros 3 versículos que los voy a leer, hermanos, para ir complementando la palabra, la enseñanza. Dice así, dice, de esta manera, que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo. Os dé a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Oh, qué verdad lo que Pablo está hablando a la hermana iglesia de Corintios. Bueno, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le entrega su corazón a Dios y íntegramente su vida a Jesucristo, aquí surge algo muy importante, porque aquí se da un nuevo nacimiento. Comparemos, porque hay 2 naturalezas en el hombre creado por Dios. Las 2 naturalezas. Vemos la vieja naturaleza, que es el viejo hombre, y la nueva naturaleza, que es un nuevo hombre. Esto nos lleva en que los cristianos carnales se encuentran actuando bajo la influencia de su vieja naturaleza o su viejo hombre. Los cristianos espirituales son aquellos que permiten que sus vidas sean dirigidas plenamente por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios por ello. Esto lo explica el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas en 2 versículos muy importantísimos al respecto. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos,
Y el versículo 10 dice, vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, habiendo despojado, ustedes tienen muy buena memoria, hijos espirituales. ¿Se recuerdan de un pasaje bíblico que tiene que ver con el apóstol Pablo cuando es llevado a Roma y cuando se levanta una tremenda tormenta, se encontraron dos vientos, el Euroclidón, que eran, a la verdad, eran vientos que causaban pavor en los marinos? Y bueno, la nave, ¿se recuerdan ustedes que comenzó a tener su infraestructura, comenzó a tener daños, y el pánico cunde en las personas que van, que eran más de 200 personas. Pero Pablo tuvo él una visión, que ciertamente ninguna pérdida de vida iba a haber de todos los que iban allá, salvo la nave. Pero me quiero referir a la palabra despojarse. Entonces, despojar, porque ellos se despojaron de los pertrechos, se despojaron de todo lo que era una sobrecarga. ¿Qué significó? Que cuando ellos se despojaron de todo este sobrepeso, ciertamente la nave iba a poder estar en una condición de no ir a ser sumergida. Pongo este ejemplo. Cuando se comenzó a despojar la nave, todo cambió. Y como dice, ¿no? Habiéndonos despojado del viejo hombre, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pongo esta parte importante. Si nosotros no nos despojamos, si nosotros acariciamos y le hacemos cariño a nuestros deseos carnales, ciertamente no podrá estar en plenitud la presencia de Dios, porque recuerde que somos el templo de Dios. Entonces Dios no puede morar, Dios ciertamente va a hablar, Dios va a llevar, Dios va a incentivar, Dios va a motivar para que la persona se haya de despojar de los pecados. Y cuando recién se despojó, ahí comienza ciertamente el nuevo nacimiento. Entonces está la lucha, estas dos naturalezas, la vieja, que es el viejo hombre, y la nueva, que es el nuevo hombre. Dios añada muchas gracias en nosotros, hermano amado. Mire, quiero recordar, ¿qué dice la Escritura? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para la carne va a segar corrupción. Me detengo ahí, porque aquí estamos centrados. Mire, qué sabio ciertamente ha sido para nosotros el tomar estos versículos, porque todos estos versículos tienen que ver con las obras de la carne. La próxima semana vamos a tratar las obras del Espíritu. Mire qué sabio Dios. Dios primero nos lleva a lo que nos aparta, a lo que nos separa de Él. Las obras de la carne al hombre lo separan de Dios. Entonces, mientras no nos separemos de las obras de la carne, no podemos hablar de las obras del Espíritu para que éstas estén en nuestra vida. Entonces, es como, voy a imaginar lo siguiente, es como esto, echarlo en un tiesto, todo el pecado, todo, echarlo ahí y voltearlo, como dice la palabra del Señor en Miqueas, en que el Señor hace una obra, estas son vertidas y nunca más, Señor, se acuerda de nosotros. Hermosa la enseñanza para la gloria de Dios. Bueno, es importante que nosotros estemos vestidos del nuevo, el cual, recuerde, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en pureza, en santidad, pero ahí volvemos nuevamente a la palabra pecado. Y recuerde, la palabra pecado significa errar el blanco. Ese es el término. Bueno, deme Dios gracias.
cada vez para exponer la Escritura, la palabra de Dios. Bueno, hermano amado, ya esto es lo expuesto de los versículos que teníamos del 16 al 21. Pero, hermano, llevamos muchos, no solo nosotros como congregación, son cientos, son millones quienes han venido al Evangelio, permanecen congregados. Pero quiero tomar esto como dar a entender y comprender ciertamente en que es una anormalidad, es pensar en una forma terrible que un creyente que dice estar en el Espíritu, ande como un hombre que está en la carne. Y que Él es una nueva criatura en Cristo. Dios tenga de nosotros misericordia. Porque sería normal, sería normal que teniendo las enseñanzas del Señor, aún se pueda andar conforme a las obras de la carne. Quiero reiterar, mientras no nos despojemos, seremos solamente no cristianos, seremos conocedores de una enseñanza que nos ha sido imposible ponerla por obra. ¿Por qué razón? Porque mimamos más las cosas de la carne que del Espíritu. Y lo que tiene que prevalecer, recuerde, Pablo lo dice con mucha certeza, que la verdad que la paga del pecado es muerte. Mire, vemos, primero está la muerte porque el hombre va a morir primero. El hombre tiene que ir ahí al polvo donde fue tomado. Pero la gloria sea para Dios, los que se levanten para la gloria venidera. ¿Por qué razón? Porque se va a cumplir lo que dijo Jesucristo, que si el grano de trigo no cae a la tierra, no puede haber uno nuevo. Y la gloria sea para Dios, porque no solo en Cristo, esto sucedió, va a suceder en nosotros, porque vamos a ser, nosotros en incorrupción vamos a ir al polvo de la tierra, pero no nos vamos a levantar igual, por hermano amado. Entonces, primero, ¿qué tiene que morir, iglesia? Tiene que morir la carne. Una vez lo dije, que tomando un texto bíblico, dice, si habéis muerto en Cristo Jesús, y yo añadía lo siguiente, habremos asistido nosotros, quiero ser bien entendido, habremos asistido a esa muerte que se produjo en nosotros, porque cuando alguien muere van todos a acompañar, pero verdaderamente nosotros en mi espíritu, usted en su espíritu, estuvimos ahí cuando morimos para el pecado, cuando morimos para la carne, para que se cumpla en nosotros la palabra escrita, lo que Pablo le dice a Colosas. Si habéis muerto en Cristo Jesús, ¿buscar qué? ¿Qué vamos a buscar? ¿Las cosas del mundo? ¿Las cosas del pecado? No, buscamos las cosas de arriba. Así que Dios le bendiga. Y glorificado sea el Señor. Bien, fíjense que importante es una nueva criatura y que ande como un mero hombre. Mire lo que dice la Escritura en cuanto a un hombre que no ha sido regenerado. Dios vino a regenerar. Regenerar es cuando yo me hago una herida y esto por la naturaleza, porque Dios es glorioso, se regeneran todo lo que es la piel, todo lo dañado se regeneró, como que no pasó nada. En nuestra condición de pecado, el Señor por su palabra regenera nuestra vida, todo lo corrupto, mire, esta enseñanza es muy hermosa, tan hermosa, que quiero complementar mucho más la enseñanza. Porque lo que Dios ha puesto en mi espíritu, hermano, hoy está más cerca nuestra salvación del día que creímos. Miremos el mundo, hermano, no solo la pandemia. Hermano,
El ir y venir es una preocupación. Las naciones todas están en un caos. Entonces, cuando yo voy a la palabra, a la escritura, el Señor, Él lo enseñó diciendo cuáles serían las señales, dio señales, principios. ¿Qué es lo que vemos hoy? Son todos principios. Fíjense que ya escuchamos los lamentos. Lo que Dios quiere, que estemos plenamente en una condición espiritual, y cuando la próxima semana el Espíritu de Dios nos lleve a esta enseñanza, podamos decirle: Señor, no actúo como un mero hombre no regenerado, vivo ahora como un hombre cambiado, porque tu palabra ha actuado en mi vida y entiendo que yo debo ser, mi vida, mi condición debe ser regenerada, no por mi propia condición. Le voy a enseñar muchas veces. En el Evangelio no existe la fuerza de voluntad, porque alguna persona de pronto sin el conocimiento dice: no, yo tengo fuerza de voluntad para dejar esto. Aquí no existe la fuerza de voluntad. Aquí existe mi disposición para yo añorar, para desear la sana doctrina, la palabra, la cual ciertamente me lleva a conocer a Dios en toda su magnitud. Cuando yo voy y siempre yendo a la Escritura para confirmar, 1 Corintios 3:3 dice que ya lo tomaba con anterioridad, pero quiero volver a considerarlo, que es lo que dice Pablo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pero lamentablemente sucede dentro de las iglesias, sucede, y eso no puede ser dentro de la obra del Señor. Hermano, cuando hemos llegado al Evangelio, llegamos llenos de todo pecado, de toda maldad, pero qué importante es cuando comienza el Señor Dios a transformar nuestra vida. Bueno, tomando, por cierto, siempre la Escritura, ¿no? Dice: porque los que son de la carne, vuelvo a reiterar los versos del texto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, esto es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué importante es la palabra poner, pensar, poner la mira. Esta es una expresión muy usada en la Escritura. Quiero recordar en el libro de Mateo, en el capítulo 16, el Señor Jesús, Él ya le está diciendo a los discípulos que Él ya pronto va a ser entregado allá en Jerusalén. Y recordamos que Pedro hace una intervención. Y a la verdad que Pedro, no tomado por el Espíritu de Dios, sino tomado por el espíritu del maligno, le dice que tenga cuidado de sí, que no vaya. Pero me quiero recordar lo que Jesús dice textualmente: pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiero hacer una aclaración. Cuando le está diciendo: quítate delante de mí, Satanás, la interpretación es la siguiente. Le está diciendo: Pedro, tú hablas igual que Satanás. Porque veamos la responsabilidad que tuvo Pedro a posterior, después de haber ascendido el Señor a la presencia de Dios el Padre. Es Pedro quien va a dirigir la iglesia que comienza con el pueblo judío. Entonces el Señor le está diciendo: tú hablas igual que Satanás. Y le está diciendo: pone tu mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Colosenses capítulo 3 versículo 2 también nos lleva a lo que es pensar, a lo que es poner. Dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Cuando yo tomo estos dos versículos, estas expresiones usadas, que hay muchas más, es lo que nosotros hoy como iglesia tenemos que poner nuestra vista. Mi visión no tiene que ser centrada ciertamente en la mundanalidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Santiago? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios ciertamente va a permanecer por siempre, vivirá por siempre. Bueno, en las cosas de la carne, la mente de la carne, quiero reiterarle, son enemistad contra Dios. La carne siempre está contra Dios, recuérdelo, la carne está siempre contra Dios. La carne es enemiga de Dios. Esta no se sujeta, esta no se somete. Recordamos que la carne no es sumisa, en cambio se rebela contra Dios, se subleva contra Dios y contra la ley de Dios. Una ilustración de esto lo vamos a encontrar en el libro de Números, allá en el capítulo 14, versículos 9 y 10, y quiero recordar yo cuando Moisés mandó de cada una de las tribus, sacó a un príncipe y lo mandó a reconocer la tierra. Bueno, llegaron los 12, pero vemos nosotros el desencanto. Vieron de cierto que los 10 desanimaron. Los 10 se desanimaron entre ellos, vale decir, uno desestimó todo lo que Dios podía hacer, echó todo tipo de confianza, de seguridad en el Señor, ciertamente la vieron como nada. Vieron los de Aná, que eran grandes, eran tremendos, vieron los otros de los cananeos, que eran grandes, numerosos, tuvieron cierto temor, desanimaron al pueblo. Pero ahí hay dos varones que a través de ellos el Señor dio obra para mostrar y dar a entender y a conocer a la verdad en que importante es creerle a Dios. Y vemos ciertamente, ¿no? En que se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Aarón, y no se rebelaron solamente en palabras, sino que ellos quisieron apedrearlo, quisieron matarlo. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Para que veamos en que la carne siempre está contra Dios, la carne es enemiga de Dios. Y dice la Escritura, ¿no? Versículo 9, dice: por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni mintáis al pueblo de esta tierra, que vosotros los comeremos como pan. Su amparo no se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces dice, toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Oh, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y vemos dos versículos más de este mismo capítulo 14. Avanzando, versículos 27 y 28 dice: ¿hasta cuándo, esto es lo que dice Dios, hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y el versículo 29 dice: en este diciendo, de cierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Qué tremendo, qué tremendo. Líbranos el Señor, porque eso es la carne. La carne no se sujeta. La carne ciertamente está muy apartada, ciertamente, porque la carne se subleva contra Dios y contra la ley de Dios. Una pregunta: si viene Dios con nosotros, tomando en cuenta estos versículos del capítulo 14 de Números, meditemos. Si Dios viene con nosotros, ¿no creeremos? Ahora, si Dios no va con nosotros, ¿iremos? Cualquier cosa
que Dios diga, ellos harán lo contrario. Tampoco pueden. La carne es incapaz de someterse. Es imposible que la carne se someta a Dios. La carne pecaminosa del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre es rebelde, no se somete. No todo es nefasto, no todo es nefasto. Quiero concluir. Todo hijo de Dios puede regocijarse en este hecho. Es lo que Pablo habla a los Gálatas. Dice, pero los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Añade al Señor Dios mucha gracia en nuestras vidas espirituales, porque los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así sea. Quiero concluir. Hay 5 cosas que nunca sucederán en la carne, vale decir, nunca habrá una metamorfosis, no habrá ciertamente ese cambio, eso nuevo. ¿Por qué razón? Porque la carne siempre va a estar en enemistad contra Dios. La carne se rebela contra Dios. De estas 5 cosas quiero conversárselas a ustedes y las considere para su vida espiritual. La carne no puede ser cambiada. La carne rebelde que no se somete nunca será transformada en una carne sumisa y obediente. El método de Dios para tratar con la carne no es cambiarla, sino es condenarla, es crucificarla. Vale decir, que la gracia del Señor sea con nosotros, para que las obras de la carne no están en nosotros. ¿Cómo lo he hecho manifiesto? Lo he hecho manifiesto. Pero los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Segundo punto, la carne no puede ser reformada. La carne no puede ser corregida, o restaurada, o purificada. Lo que es corrupto, permanece corrupto. Lo que es desesperadamente malvado, permanece desesperadamente malvado. La iglesia fue reformada. Nos referimos a la reforma protestante y restaurada hasta cierto grado por esa. Pero la carne nunca tendrá una reforma. Recordemos, hace más de 2000 años no tuvo una reforma, sino una crucifixión. La crucifixión de Jesucristo es la cual debe ciertamente reformar las condiciones pecaminosas del hombre para vivir en santidad. Tercer punto, la carne no puede ser entrenada, vale decir, la carne no puede ser educada. La carne es porfiada, se niega a cambiar sus caminos, es inmutable. Nunca podremos enseñar a la carne cómo agradar a Dios. La carne es incorregible, entendámoslo, es incorregible. No es posible que sea corregida o enmendada. La carne se niega a cambiar sus costumbres. Las obras de la carne siempre permanecen las mismas en los seres que no han nacido de nuevo. Cuarto punto, la carne no puede ser mejorada, siempre permanece igual. Es depravada, es corrupta, es malvada, es pecaminosa, es mala, es contraria a Dios, rebelde, porfiada, orgullosa, etcétera, que podríamos agregar mucho más. Quinto punto, la carne no puede ser reconciliada con Dios. Siempre se opondrá a Dios. Nunca estará en paz con Dios. Por el contrario, hay una lucha constante. Dios nunca podrá estar en armonía. Con lo que no está en armonía es con su carácter santo, justo y bueno. Esta carne, el Espíritu de Dios venza. El Espíritu de Dios venza
todos los malos deseos, que esta carne la derribe el poder de Dios y que en nosotros se cumpla la Escritura. Se cumpla la palabra del Señor, que estando muertos en delitos de pecado, el Señor Dios nos dio vida juntamente con Él. Añada Dios mucha bendición a esta palabra que me ha encantado. Me he extendido un poco más porque si enaltecimos al Espíritu de Dios, si enaltecimos la obra de Cristo, si enaltecimos al Dios Supremo, creo que también hay que hablar contra un segundo enemigo. El primer enemigo es Satanás y el segundo enemigo es la carne. Y recuerde, así como yo he vencido, yo también. El Señor dijo, voy a recordar bien el texto. El Señor Jesús nos enseña que el Señor venció la carne, venció a Satanás, venció la muerte. El Señor nos ayudará, el Señor estará siempre de nuestro lado para que nosotros podamos también doblegar. Mire, hay una donde los hombres prueban sus fuerzas en sus diestras y siempre el más poderoso va a vencer al más débil. Aquí no puede ser más poderoso Satanás y no puede ser más poderosa la carne. Cristo Jesús vino a través de su crucifixión, vino para vencer a Satanás, al mundo y todo lo que en ellos hay. Dios te bendiga, iglesia, y canta victoria cada vez que tienes un pecado menos. Dale glorias a Dios cada vez que tienes un pecado menos, cuando le dices gracias, Señor, porque con tu ayuda esto lo he vencido. Dios te bendiga. Voy a orar al Señor para darle gracias por esta su palabra. Señor, bendícenos toda vez con tu palabra. Gracias, mi Señor Dios, porque tenemos estas instrucciones que no son necesarias e importantes, Señor amado, porque queremos agradarte a ti. Señor Dios, no puede existir dualismo en nosotros, que de pronto, estando en un culto, estando, Señor Dios, concentrados en lo tuyo, estamos, Señor Dios, viviendo un momento centrado en santidad, pero que luego, Señor, en ese dualismo, de pronto, mi Señor Dios, nos insertamos en lo que es las cosas del mundo y de la carne. Líbranos, ten piedad, ten misericordia, y quiero recordar, Señor Dios, tu palabra, siempre tu palabra, porque por una llave no pueden salir las aguas, ni dulce ni amar. Señor Dios, que salga buena agüita. Bendiciones, pueblo, en el Señor. Hermano amado, antes de despedirme, quiero hacer mención. Hoy domingo a las 6 de la tarde, comience un poquitito, minutitos antes a conectarse. Y si usted no sabe conectarse a esta nueva plataforma, usted llame a nuestro hermano Camilo o a David Celedón, porque ellos le van a dar a usted toda la información. Ya él me ha informado, hay algunos hermanos nuestros que le han sugerido cómo hacerlo y van a estar conectados. Y estamos viendo la posibilidad de que quienes no tienen este medio, de este nuevo link, poderle repetir a ellos la predicación. Así que nos vemos más tardecito y quiero decirle, estén los padres, los papás, estén muy atentos con sus hijos, porque voy a hacer un ungimiento por fe a todos los niños. Y el papito, el padre, junto a su mamá, va a poner su diestra, su manito sobre su cabecita, mientras yo esté haciendo un ungimiento. Viene, hermano, algo de ya, de acuerdo a lo que hoy vivimos de esta pandemia, también hay un virus que está afectando a los pequeños, pero poderoso es Dios para guardar a los nuestros. Así que nos vemos más tardecito, y esté muy atento ahí, ya, nos vemos en la tarde. Bendiciones.